Bueno, en esta mañana de viernes y la mañana de la radio la recibimos con mucha alegría nuevamente, siempre agradeciéndole la gentileza de atendernos a la directora provincial del Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Salud bonaerense, a Marina Pifano, que en el día de ayer nos estuvo visitando Lobería para dejar de alguna manera formalmente habilitada un banco de drogas, una delegación, ¿no?, en nuestra ciudad. Buen día, Marina, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Buen día, Juliana, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a la radio. Bueno, Marina, si te parece, me parece, valga la redundancia, oportuno, ¿sí?, comentarles un poco, que los vecinos sepan de qué se trata este Instituto Provincial del Cáncer, que obviamente pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera fue constituido por decreto en el año 2020, y cuáles son las funciones que tiene. Bien, bueno, como vos bien decías, el instituto es relativamente nuevo, estamos ahora en el mes de mayo cumpliendo 2 años. La creación del instituto tuvo como objetivo poder articular algunas áreas que ya existían, pero por separado, como lo que históricamente fue el Banco de Drogas de la provincia de Buenos Aires, el Plan Provincial del Control del Cáncer y también el programa Progema de prevención de cáncer genitomamario. Uh-huh. La idea de la creación fue articular esas áreas y también crear nuevas áreas para que tengan todas las áreas una política transversal. Entonces, en ese sentido, se crea el instituto, que hoy cuenta con las áreas, bueno, del banco de drogas propiamente dicho, que sigue funcionando, que es desde donde se da acceso a la medicación oncológica para todas las personas que no tienen cobertura pública exclusiva, no tienen obra social ni prepaga, Uh-huh. el acceso a los tratamientos oncológicos, y después se crea el área de prevención y promoción, el área de cuidados paliativos, que es un área muy importante, que además de también generar acceso a la medicación para el dolor y otros síntomas que puede generar los distintos tipos de cánceres que puede tener una persona, también se está trabajando en la formación de equipos de cuidados paliativos y el armado de una red, y el área de acompañantes de cuidado, que es un área muy importante, que es un área de acompañamiento para las personas y también el entorno de las personas que están transitando alguna situación relacionada con el cáncer, y en ese sentido este área trabaja telefónicamente, y el año pasado se creó un 0800 gratuito para que las personas se puedan comunicar y, bueno, desde averiguar en qué estado está el trámite, porque sabemos que, bueno, las drogas oncológicas, uno presenta la receta y hay una serie de trámites que tiene que pasar esa receta hasta que la medicación llega a la persona o a la institución donde se va a hacer el tratamiento, pero bueno, a veces también se hacen otro tipo de consultas que tienen que ver con el acompañamiento y la contención, y era muy importante poder tener un 0800 gratuito para que las personas tengan acceso. Así que se crea el año pasado el 0800 y esa área está en continuo crecimiento para poder hacer acompañamiento desde sede central. El instituto funciona en la sede del Ministerio de Salud en La Plata, pero también a través de las distintas delegaciones poder ir fortaleciendo este vínculo con el territorio y las personas que van a la institución de salud a presentar su receta, o que van porque tienen alguna situación vinculada con el cáncer. Uh-huh. Es importante esto que vos estás relatando, de decir, bueno, de que todos los programas que tenían que ver con el cáncer o con las enfermedades oncológicas, tratamiento, medicación y todo, han confluido en un solo lugar, porque lógicamente uno comprende y entiende que aquella persona que está transitando una enfermedad oncológica es un momento difícil, duro, no solo para ellos, sino también para su familia, ¿no? Y esto de poder centralizar todo lo que tiene que ver con la posibilidad que da el Ministerio de Salud de la provincia en un solo lugar es más que auspicioso. Y lógicamente con el tema del COVID esto como que había quedado un poco relegado, ¿no, Marina? Sí, justo el instituto se crea en mayo del 2020, en plena primera ola del COVID, o ahí a un Uh-huh. tiempito de que se genere la primera ola del COVID, y bueno, la pandemia obviamente nos obligó a poner muchos esfuerzos y las urgencias estaban quizás en ese momento en todo lo relacionado al COVID, pero así todo se trató de ir fortaleciendo el instituto, y ahora, bueno, ya con la salida un poco de
de la pandemia o la situación más crítica de la pandemia, porque ya estamos todos vacunados y vacunadas y ya podemos pensar en profundizar algunas otras líneas de trabajo, es que en este año nos estamos dando la profundización en el Instituto Provincial del Cáncer. Y como bien vos decías, esto de pensar, ¿no? De manera más integral, ¿no? Claro. El tránsito de una persona que tiene algo vinculado al cáncer también es uno de los objetivos de la creación, este abordaje integral del cáncer, y también eso, además de abordar integralmente a la persona y no pensar en la enfermedad o en la patología, sino en la persona, todo lo que le está pasando a esa persona en torno a la enfermedad, también para lograr eso necesitamos también integrar los distintos sistemas, o sea, claro, articular con el Instituto Nacional del Cáncer, articular con los municipios, es fundamental que trabajemos de esa manera, y en ese sentido el Instituto también cumple un rol articulador entre los distintos niveles del Estado para poder ir mejorando el acceso bueno, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y por supuesto que Lobería es fundamental para mí además porque, bueno, es de donde uno viene, ¿no? Así lógicamente. que uno tiene un especial cariño por el lugar donde uno ha vivido tanto tiempo. Ayer estuviste justamente en nuestra ciudad, estuviste dentro del sistema de salud, obviamente con el secretario de Salud, y dejaste inaugurado la delegación del Banco de Drogas. Es decir, contame un poco este encuentro que tuviste con las autoridades sanitarias del municipio, de qué se trata esta inauguración formal del Banco de Drogas. Contame un poco eso, Marina. Bien, sí, ayer estuvimos dándole formalidad, digamos, a esto que veníamos trabajando desde hace un tiempito, que bueno, básicamente lo que permite la delegación y esta política de descentralización de delegaciones del Banco de Drogas es que ya no haya que ir, en el caso de Lobería, la delegación del Banco de Drogas más cercana que tenían era en Necochea. Entonces, cuando una persona, el oncólogo le indicaba un tratamiento, ya tenía diagnosticado algún tipo de cáncer y se le indicaba un tratamiento, esa receta tenía que ser llevada o enviada, escaneada o de la manera que cada municipio establezca a Necochea. Se cargaba en Necochea y después la medicación para ese paciente, esa persona en tratamiento, también llegaba a Necochea y había que ir a buscarla allí. Esto lo que hace es permitir que todo suceda en Lobería, que las recetas se carguen en Lobería y que la medicación le llegue a la persona donde se va a aplicar el tratamiento de quimioterapia o el tratamiento oncológico que tenga que recibir. Entonces, de alguna manera, primero que acerca todo, porque uno no tiene que viajar kilómetros para llevar una receta e ir a buscar medicación, y después que agiliza los tiempos, porque si una delegación recibe más recetas y recibe más medicación que tiene que cargar en su sistema de farmacia, acusar el recibo, etcétera, obviamente eso va sobrecargando y va generando demoras. Claro. Entonces la descentralización también agiliza mucho los tiempos y genera un vínculo directo entre el hospital, en este caso de Lobería, con el Instituto Provincial, que también eso permite un diálogo cotidiano continuo entre la delegación y el Banco de Drogas, Claro. La sede central del Banco de Drogas, y también esa articulación va sirviendo de excusa para ir articulando en otras áreas también. Claro, porque entonces lo urgente es la medicación, pero después también queremos poder articular en otras áreas. Bien, porque digo, bien vos lo mencionaste, esto de decir, bueno, de facilitarle a la persona esto de no tener que dirigirse a Necochea, ya sea para solicitar el medicamento o para ir a buscarlo, también para el municipio, porque seguramente el municipio del sistema de salud habrá tomado, ¿no?, en muchas oportunidades la aposta de hacer ellos mismos este trámite o esta búsqueda de medicación, es decir, y esto es más directo. La idea es abrir una delegación en cada una de los municipios, Marina. Sí, si pudiéramos hacerlo, por supuesto que Bien. sí, estamos trabajando, evaluando región sanitaria por región sanitaria. Perfecto. Lo que se necesita para abrir una delegación es que el hospital tenga una farmacia habilitada. Bien. Y un director técnico de farmacia, porque bueno, es medicación y en muchos casos medicación de alto costo. Claro. Pero sí, simplemente nosotros nos comunicamos, hacemos una evaluación de la situación de la farmacia, de las personas responsables, el hospital nos dice si está en condiciones de tomar esa tarea, que en parte es administrativa y en parte es de la farmacia. Claro. Y ahí empezamos las tratativas, pero sí, si pudiéramos tener en los 135 municipios, sería lo ideal. No importa cuántas personas en tratamiento con cobertura pública tengamos, lo que importa es que esas personas, así sean 5 o 10, no importa, puedan tener un acceso más directo y tanto la persona como el municipio no tengan que estar agregando una tarea más a su trabajo diario, que, sí, a su que genera demoras sí. Y muchas veces también angustia, porque no nos olvidemos que estamos hablando de
del cáncer, que es una situación en muchos casos muy angustiante para la persona y para todo el entorno. Entonces todo lo que se pueda facilitar y dar algún acompañamiento, en esto siempre en los términos del cuidado, que pensamos los tratamientos y el acompañamiento cuidando a la persona y a su entorno, es desde ahí que trabajamos. Marina, vos decís que en este sentido con las autoridades sanitarias de Lobería estuviste en conversación y trabajando. Lógicamente vos tenés una cuestión emocional y afectiva con nuestra ciudad, lógicamente por ser nacida y criada aquí, para que esto se habilite. Hay una plataforma, es decir, hay una página, la gente de la farmacia de nuestra ciudad tendrá que, estuviste charlando con ellos, se incorporará una persona que se dedicará exclusivamente a eso. Contame cómo sería en primera instancia el funcionamiento. Sí, ahora vamos a tener próximamente unas capacitaciones vía Zoom para usar el sistema. El sistema es bastante sencillo, es el sistema de intranet de la provincia, que muchas veces ya lo conocen por otros programas, por el Prodiaba o por el programa de HIV, o sea, son programas que ya el personal de salud ya conoce. Entonces vamos a hacer unas capacitaciones, ya tienen creados los usuarios para poder acceder al sistema. Se van a hacer capacitaciones junto también con el área de farmacia y de logística para ver también cómo, cuando se recibe la información, eso cómo es cargado, pero no es nada complicado. Ya teniendo los usuarios y los manuales que ya fueron enviados, ahora nos queda hacer la capacitación vía Zoom con todas las partes involucradas. Y luego, en general, la carga de la receta la hace más el área de servicios sociales, que es quien por ahí tiene más contacto con la persona, y después la parte de recibir la medicación, por supuesto, se hace desde la farmacia, que es quien tiene la pertinencia para poder trabajar con la medicación que le va a llegar. Por supuesto. Pero realmente no es nada complejo, y con capacitaciones y la comunicación continua que se tiene entre las partes, esto va a fluir seguramente. Está bien esto de que vos mencionaste, ¿no? Es decir, esta es el primer escalón de una serie de cuestiones que también pueden llegar a nuestra ciudad para beneficiar a aquellos pacientes oncológicos, ¿no? Es decir, al paciente y a su familia, porque esto es una mirada integral del paciente, no solo en la medicación, sino en el aspecto emocional, ¿no? Creo que desde el instituto, por lo menos por lo que pude interiorizarme, se busca esto. Es decir, esto es la posibilidad de ir un poquito más allá, ¿no? Totalmente, sí, por eso también en el día de ayer que tuvimos este encuentro con las autoridades y también con los trabajadores y trabajadoras del hospital, un poco se habló como para seguir, ver de hacer una sensibilización y capacitación en cuidados paliativos. Esto es muy importante porque no solamente hablamos de tratamiento del dolor, sino de acompañamiento general de las personas que está y del entorno, así que tenemos programado para los próximos meses trabajar en capacitaciones y también vamos a estar yendo para allá, y por supuesto también en prevención, que es muy importante. Eso te iba a preguntar. De tratamiento, porque es lo urgente, pero también hay que hablar de prevención, y también tuvimos conversaciones relacionadas a la prevención, también al registro, bueno, cómo podemos registrar mejor para saber qué está pasando, cuántas mamografías, cuántos PAP se hacen en el municipio, y cómo podemos registrarlos para que tanto la provincia como la nación tenga puedan ver datos, esos números. Claro. Y porque con los datos es con lo que hacemos las políticas públicas. Tal si cual. no sabemos y no registramos lo que está pasando, es muy difícil después poder saber en qué situación está cada municipio. Sí, por Así supuesto. que también tuvimos conversaciones en torno a la prevención, que es fundamental. Además, eso te iba a decir, creo que la promoción en salud y la prevención es indispensable. Creo que obviamente después de este sacudón de la emergencia sanitaria, creo que el desafío es ese, trabajar en prevenir la enfermedad, no sobre la enfermedad, de hacer un trabajo en territorio y en terreno para hacer trabajos de prevención, que bueno, eso también es importante no solo en nuestra ciudad, sino todo en el ámbito de toda la provincia, ¿no? Sí, totalmente, la prevención es fundamental, y más bueno, en este tipo de enfermedades como el cáncer, y también, bueno, articular entre los distintos niveles, y también en el día de ayer conversamos mucho de la importancia de la prevención y la promoción y del primer nivel de atención, los CAPS, de cómo trabajar claro, de manera interdisciplinaria también,
entre personal de salud, pero no solo médicos y médicas, sino también enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos. Claro. Bueno, un poco pensar también, este abordaje integral también nos obliga a pensar de manera interdisciplinaria, Claro. y en pensar por dónde transita la persona y a dónde tiene dificultades, y no solamente en el sistema de salud, sino en general en su vida cotidiana. Uh-huh. Así que nos obliga a pensar un poquito más allá, y más cuando, bueno, se tiene cobertura pública exclusiva, que hay que hacer tantos trámites en distintos lugares. Entonces también estamos pensando en trabajar de manera articulada, porque la persona que tiene que pedir la medicación oncológica, por ejemplo, necesita antes demostrar en ANSES que no tiene cobertura pública. Bueno, entonces tiene que presentar la documentación adecuada. Entonces RENAPER, ANSES tienen que trabajar de manera articulada con el sistema de salud, así que también lo estamos pensando en articulación con otros organismos, ¿no? Sí, Por sí, eso, la sí. mirada integral nos obliga a trabajar de manera integrada. Es que tiene que ver con la mirada, sí, no, ni hablar. Yo lo he hablado en varias oportunidades con el secretario de Salud, Francesco Fioramonti, es decir, es el paradigma de la definición de la salud, ¿no? La cuestión no es ausencia de enfermedad, la salud, sino es mucho más profundo, una cuestión emocional, psicológica, ambiental, es decir, así que bueno, en ese sentido está todo encaminado, y creo que está bueno esto también de que se mire al ser humano en su totalidad, ¿no? Y obviamente ni que hablar de facilitarle todo el tipo de trámites o todo tipo de cuestiones que tenga que ser a aquellas personas que padecen cáncer, que sabemos que es un momento difícil de transitar para todos, ¿no? Así que bueno, eso está muy bueno. Así que bueno, esto quedó inaugurado. Vos, Marina, porque me parece interesante, obviamente vos estuviste trabajando mucho en derredor al COVID, hemos charlado un montón, estuviste acompañando, ¿no?, al ministro de Salud de la provincia en la primera instancia. Me acuerdo que hablamos antes del tema que apareciera la vacuna, ¿no? Después ya con la vacuna aparecida, pero en realidad los temas oncológicos particularmente son temas que a vos como profesional te interesan y mucho, y creo que por eso, ¿no?, accediste a esta dirección. Sí, bueno, yo antes de entrar en el Ministerio de Salud, donde me tocaron estas tareas que mencionabas, primero diagnóstico, después estudios de vacunas, yo hacía investigación en cáncer en la Universidad Nacional de Quilmes, así que bueno, mi formación de posgrado fue en cáncer, así que claramente tenía mucho interés en trabajar en gestión vinculada a la patología oncológica, y un poco, bueno, después de la experiencia de gestión en diagnóstico y en estudios de vacunas, surgió esta posibilidad de poder estar llevando adelante este proyecto del Instituto Provincial del Cáncer, que es un desafío claramente, porque el instituto, como te mencionaba, es nuevo, hay mucho por hacer, y también, bueno, después de la pandemia, hay que retomar el resto de las áreas, y bueno, es un desafío muy grande, pero por suerte el equipo de trabajo del instituto es un equipo muy comprometido, que toma muchas responsabilidades y muy centrado en esto, en el abordaje de la persona. Así que me he encontrado con un equipo de trabajo espectacular, con el que vengo trabajando hace 6 meses muy bien. Yo asumí en diciembre. Bien. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, y bueno, por supuesto, siempre a disposición de Lobería para lo que haga falta, como ciudadana de ahí, y bueno, ahora como en el rol que me toca en el ministerio, pero bueno, siempre a disposición para los vecinos y vecinas de Lobería. Bien, te vamos a volver a ver en algún otro momento, y obviamente, y esto es un inicio, ¿no? Después, como bien vos detallaste y mencionaste, pueden llegar directamente desde el instituto otras posibilidades. Esto es un primer acercamiento. Totalmente. Bien. Sí, es el primer paso para el trabajo conjunto en el abordaje de cáncer, sí. Marina, te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido una vez más.
Bien, no, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Abrazo. si Dios quiere. Gracias, Marina. En esta mañana de la radio estuvimos charlando, ¿sí?, con Marina Pifano, que es la directora del Instituto Provincial del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien estuvo ayer en nuestra ciudad, sí, haciendo formal este banco de drogas, esta delegación de banco de drogas en nuestra ciudad. Nos contó un poco las funciones básicas y lo que impulsa desde el Instituto Provincial del Cáncer y, por supuesto, esta posibilidad de tener la delegación del banco de drogas en nuestra ciudad.